Bueno, hermano, pues hoy traigo un tema, la verdad, bastante difícil. Toda la semana he estado un poco inquieto, he estado un poco, no estresado, pero sí pensativo acerca de este tema, porque es una palabra dura, ¿sí? Es una palabra, difícil de predicar y difícil de recibir, ¿sí? Es una palabra que a lo mejor, usted cuando se acabe el servicio la va a agarrar contra mí, pero créanme, es palabra de Dios, ¿verdad? Yo nada más vengo y se la expongo. Vamos a seguir con nuestra serie de Mateo de Buenas Noticias y vamos a estar hablando acerca de la ofensa y el perdón, ¿sí? La ofensa y el perdón. Y siempre ha sido un tema de bastante difícil porque aún como cristianos, créame, habemos muchas personas que no hemos perdonado, ¿sí? Habemos como muchas personas que traemos rencores con nuestros familiares pasados y aún como hijos de Dios, no tenemos esa libertad de perdonar. Y cuando uno viene y habla de ese tema y uno lo primero que dice es que tú no sabes por lo que yo pasé, ¿sí? Es que tú no sabes lo que yo sufrí de pequeño. Es que tú no sabes cómo mi papá me golpeaba, me hacía, y yo no puedo perdonar. Pero es un tema bastante difícil que lo vamos a estar abordando el día de hoy. Así es que prepárese, el tema de hoy es la ofensa y el perdón. Así es que voy a pedir que vaya con su Biblia, acompáñenme al capítulo 18 del libro de Mateo. La semana pasada, nuestro pastor Abraham nos hablaba acerca de los primeros 15, creo, versículos acerca de este libro de Mateo, de este capítulo 18. Hoy vamos a hablar la segunda parte del capítulo 18, libro de Mateo, la ofensa y el perdón. Antes de comenzar con este tema, quisiera hacerle unas preguntas. ¿Alguna vez usted se ha sentido ofendido por alguien? ¿Sí? ¿Nadie se ha sentido ofendido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna vez usted se ha sentido ofendido por alguien? ¿Alguna vez usted ha ofendido a alguien? ¿Sí? Nadie, nomás nos ofenden, pero nosotros no ofendemos a nadie, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido ofendido por alguna causa que alguien hace y a ti te ofende? ¿Aún siendo cristiano? Ahora, hay una pregunta más así. ¿Te has sentido ofendido por alguien de la iglesia? O sea, un hermano tuyo, un hijo de Dios. ¿Ha dicho algunas palabras que te han ofendido? Nunca ha pasado, la verdad. Qué buena onda, porque hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué hacer con las ofensas que recibimos antes de ser cristianos y con las que recibimos aún siendo cristianos? Sí, si yo le platicara todas las cosas que me han dicho a mí, no son muchas, la verdad, son de ser como 3, 4, pero bien poderosas, ¿eh? Bien poderosas. Entonces, bueno, dice, según estudios, dice que olvidar una ofensa o perdonar una ofensa es una de las cosas más dificultosas que el ser humano puede pasar, ¿sí? Olvidar una ofensa o perdonar es una de las cosas más difíciles para el ser humano, más difíciles. Ahora, una ofensa sin perdonar puede llegar a causar amargura, dolor, rencor y hasta odio entre las personas. Una ofensa sin perdonar puede llegar a causar separaciones, enemistades dentro de la iglesia, inclusive dentro de la familia. O sea, usted puede conocer al menos un caso de hermanos carnales que no se hablan. Sí, no sé, o al menos me imagino que debe haber escuchado. O de hijos que no le hablan al papá o a la mamá por años. Por algo que pasó, alguien se comió su gansito que tenía congelado y llega de la secundaria y ya no estaba el gansito. Olvídese, ya no te vuelvo a hablar. Y nos ha tocado asistir, no le ha tocado asistir a un funeral donde llega esa persona que no le hablaba a su mamá y llega ahora sí con mariachi, llega con ramo de flores, mamá perdóname, entiérrenme con ella, yo me quiero morir ahí. Pero en vida hubo un distanciamiento. Si no le ha tocado que a veces nunca le habló a su hermano por un problema familiar y cuando llega el momento de que su hermano fallece, ahí está en el panteón y llévame contigo y ¿por qué te nos fuiste? Pero en vida nunca hubo una relación por nunca perdonar una ofensa. Entonces es tan importante para nosotros perdonar las ofensas, pero no solamente porque nos hace bien físicamente, sino también espiritualmente. Ahora, ¿cómo manejar una ofensa ya cuando somos cristianos? O sea, no es lo mismo, porque para el mundo es, si te pega una vez, tú pégale 2 veces, ¿verdad?
Y si te pega una patada, tú pégale 2. Y mi hijo, y si no te dejas, si te dejas, yo te voy a pegar también, ¿no? Y no nomás en el mundo, aquí lo he escuchado 2, 3 veces, ¿no? Lo que nosotros debemos de saber, antes de entrar en materia, es que una de las principales cosas que somos llamados los hijos de Dios es al perdón y a la reconciliación. Lo vuelvo a repetir, una de las principales cosas que fuimos llamados nosotros como hijos de Dios es al perdón y a la reconciliación. Nosotros como cristianos hacemos un pacto con Dios, ¿sí? Eso significa recibir a Cristo en tu corazón, hacer un pacto con Dios. Y dentro de ese pacto nosotros recibimos muchos beneficios, muchos, el Espíritu Santo, la vida eterna, recibimos tantos beneficios, pero también adquirimos responsabilidades. Cuando usted firma un contrato de trabajo, adquiere beneficios, seguro social, adquiere fondo de ahorro, caja de ahorro, aguinaldo, vacaciones, todo está curado, ¿no? Pero también adquiere unas responsabilidades, que es, tiene que ir todos los días a trabajar, tiene que llegar temprano, ¿sí? Tiene que sacar la producción que se le está solicitando. Sí, hay responsabilidades, pero hay beneficios también. Bueno, cuando usted quiere un pacto con Dios, cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, recibe muchísimos beneficios, pero también responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es dejar los resentimientos, los sentimientos de pleito, de contienda y de enemistades. Sí, el Señor, los hijos de Dios, estamos llamados al perdón y a la reconciliación. Y yo sé que decirlo suena muy fácil. Decir esto, ¿sabes qué? Cuando tú vienes a Cristo tienes que perdonar a todo el mundo, no importa lo que te hicieron, tienes que perdonarlo. Se escucha muy fácil, ¿no? Se escucha muy fácil, pero en realidad practicarlo es muy, muy difícil. Los que hemos pasado por alguien, por una ofensa mayor, los que han pasado por cosas de pequeños, se darán cuenta que esto es muy, muy difícil. Pero Jesús lo sabe. Y por eso Él dejó en este capítulo 18 cómo es que debemos perdonar a las personas que nos ofenden, ¿sí? Y lo dividimos en dos. Cómo es que debemos perdonar a las personas que nos ofenden fuera de la iglesia y cómo es que debemos de perdonar a las personas que nos ofenden dentro de la iglesia. Eso quiere decir que Jesús sabía que va a haber personas dentro de la iglesia imprudentes que van a decir una palabra que te va a ofender, ¿sí? Eso va a pasar, ¿no? Y lo vamos a estar viendo más adelante, no me quiero adelantar, ¿no? Entonces, la primera parte que vamos a estar viendo hoy es qué pasa cuando nos sentimos ofendidos entre hermanos creyentes. Está interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos sentimos ofendidos entre hermanos creyentes? ¿Qué pasa cuando yo me entero que alguien anda hablando de mí entre los hermanos? ¿Sabes qué? Ese hermano predicador no tiene nada, ¿verdad? No sé quién lo puso de copastor. Entonces, ¿y qué pasa cuando alguien, me voy a enterar, alguien me va a decir, oye, fíjate que ahí el Dani anda diciendo cosas, ¿no? Y digo, con que nomás porque no vine ayer a pintar, órale. Trabajé desde casa, ¿no? Órale, no, nomás porque no vine a la carnita asada, me tocaba traer la carne y no vine, nomás por eso se enojó. Bueno, está bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú te enteras o sabes que un hermano te ofende dentro de la iglesia? O eso también aplica cuando tú te das cuenta que un hermano está pecando deliberadamente y no hace nada por cambiarlo, ¿sí? Cuando tú ves que el hermano está luchándole ganas, órale, pero está haciéndolo deliberadamente y no hace nada por cambiarlo. Bueno, la Biblia nos dice que debemos de confrontar el problema, siempre buscando el perdón, ¿sí? Debemos de confrontar el problema siempre buscando el perdón. Y confrontar, híjole, se escucha, es un término un poco fuerte para hablar entre hermanos cristianos, ¿no? O sea, ¿cómo voy a confrontar a un hermano, no? Se supone que somos hijos de Dios, que somos gente madura, que nunca nos vamos a ofender unos a otros. Se supone que todos los que están en la iglesia son santos, nunca van a pecar. Pues no, ¿verdad? No. Va a haber a veces problemas en la iglesia que tenemos que confrontar. Y confrontar es una tarea muy, muy difícil para los líderes, para el pastor, confrontar a alguien que está en pecado, porque siempre le va a decir que no, y siempre le va a echar la culpa a los demás. Pero es necesario cuidarnos unos a otros, ¿sí? Ahora, y aquí va a ser lo más importante, todas las cosas que nosotros hacemos como hijos de Dios tienen que ir basadas siempre en el amor
al hermano y a Dios. Todo lo que tú haces tiene que ir basado en dos partes. Número, basado al amor que tú tienes con Dios. Y número dos, basado al amor que tú tienes al prójimo. Si se sale del amor, de nada te va a servir. ¿Sí? Entonces la confrontación debe de ser siempre basada en el amor a tu hermano. ¿Sí? No quieres que tu hermano se pierda, no quieres que tu hermano siga pecando. Quieres que tu hermano reconozca y que sea perdonado, ¿no? Ahora, aunque confrontar, y esto es una aclaración para entrar ya a la palabra, aunque confrontar sea un acto de amor, no es correcto que pasemos nuestros días confrontando a todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos convertimos en policías del pecado. ¿Sí? Nos vas buscando a ver quién la riega para ir a confrontarlo. Eso tampoco es correcto. ¿Sí? No somos llamados a eso. ¿Sí? Hasta hay hermanos que dicen, yo soy sicario del pecado. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, busco el pecado para darle un levantón. No, no se trata de eso, no se trata de eso. O sea, si alguien te ofende, hay que confrontarlo, pero no andes buscando a quién confrontar. No es nuestra tarea andar buscando a ver quién lo hace mal para confrontarlo. No, eso no es nuestra tarea. Bueno, acompáñenme a Mateo capítulo 18, ¿ya lo tiene? Yo voy a estar leyendo la versión Dios habla hoy en los versículos 15, 16 y 17. Mateo capítulo 18, 15, 16 y 17. Y el tema que yo tengo es cómo se debe perdonar al hermano. ¿Sí? No al que no es convertido, sino al hermano. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios así: si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y has de reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a uno o dos personas más para que tengan acusación, para que tu acusación se base en un testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la iglesia o a la comunidad. Y si tampoco le hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como esas personas que cobran impuestos para Roma. Claro, la palabra de Dios. Claro, ¿no? Te da una serie de cómo confrontar al hermano. Ahora, ¿cómo y cuándo es el momento de confrontar a un hermano? ¿Cómo y cuándo es el momento de confrontar a un hermano? Bueno, antes de que usted vaya a confrontar a un hermano, necesita hacerse una serie de preguntas. La primera pregunta que usted debería hacerse antes de confrontar al hermano es: ¿le he pedido sabiduría a Dios? ¿Y lo estoy haciendo por ayudar a mi hermano? Esto es muy importante, porque ándale, ahí me enteré que regañaban a mi hijo en la escuelita dominical. Ahorita va a ver, Maribel, quiénes son los Velázquez. ¿Ah? No ha pasado, me imagino, hermano, no, nunca pasa aquí en esta iglesia. Se portan muy bien, nunca lo regañan. Pero bueno, imagínense que su hijo se llegara a portar mal un día y que la hermana Maribel lo regaña. Ahorita vas a ver quiénes son los Velázquez. A los Velázquez nadie se mete. No se trata de eso, ¿no? Se trata de, ¿le he pedido sabiduría a Dios? ¿Y lo estoy haciendo en verdad para ayudar a mi hermano? Y fíjese la siguiente pregunta: ¿en qué está basada mi observación para saber que me ofendió? ¿Sí? ¿Es solo un incidente independiente o es una suposición? O alguien por ahí me lo dijo. No, yo escuché que Maribel andaba diciendo, ahorita me voy a escuchar. ¿En qué está basada mi acusación? ¿En qué la baso? O sea, es un incidente que pasó y ¿sabes qué? Pues lo agarré de malas y me dijo, pues ni modo, pero ya se disculpó, no pasó nada. O no, yo he sabido que Imelda, olvídense, aquí arriba en la alabanza se cree, híjole, una diosa. Voy a hablar con ella, sí. Porque alguien me dijo, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa tu suposición? Es muy importante saber esto. La siguiente pregunta que te tienes que hacer antes de confrontar es: ¿estoy preparado para ofrecer mi ayuda humildemente? O sea, no lo vas a confrontar y decirle, estás mal en esto, pero no ofrecerle una ayuda, ¿no? O sea, no le vas a confrontar. Todo el mundo ya sabemos en qué estamos mal, ¿no? Si la regamos, pero no sabemos cómo solucionarlo, ¿no? En el trabajo pasa algo muy seguido, ¿no? Cuando está un equipo descompuesto, voy a traer al técnico de China para que venga a revisarlo. No viene y te dice, sí, está descompuesto.
Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? No ocupo que me digas cómo arreglarlo, o sea, todos sabemos ya que no sirve, ¿no? Entonces, cuando tú vas a confrontar, necesitas estar preparados para ofrecer tu ayuda humildemente. Y lo vamos a ver más adelante qué significa humildemente. Y la última pregunta que debes de hacerte, y esto está buenísimo, ¿mi meta es enseñar la verdad de Dios o imponer mis preferencias y mis opiniones? Cuando voy a confrontar a un hermano tengo que preguntarme, ¿estoy basado en lo que dice la palabra de Dios? O hermana, yo opino que usted debería de cambiar. Hermano, yo opino que a los niños no se les debe dar la clase así. Hermano, yo preferiría que le dieran así las clases. ¿Sí? Yo preferiría que lo dejaran hacer lo que les dé su gana, no pasa nada. Al cabo, pues no, Entonces, lo que usted va a decir cuando va a confrontar, ¿es algo que viene apegada a la palabra de Dios, a la verdad de Dios? ¿O es simplemente su opinión o su preferencia? Míreme, si es su opinión o su preferencia, mejor no diga nada. ¿Sí? Si está basado en lo que usted está viendo al hermano, que está fuera de la palabra de Dios, entonces, adelante. Pero si dijera, no, es que esas canciones no me gustan, las que usted canta de aquí no me gustan, deberían de meter unas rolitas así, más diferentes. Pero estos alaban a Dios, pero no me gustan. Es que yo en la otra iglesia estaban más curadas, ¿no? Cuidado, ¿no? Va a poner sus opiniones, entonces, o va a hacer lo que es la verdad de Dios. Entonces, lo acabamos de leer en el versículo 15 al 17, ¿cómo debe ser la confrontación? ¿Sí? Te haces estas preguntas, lo hago, pero de verdad, pues estoy preparado, yo he pedido sabiduría a Dios, estoy seguro de lo que voy a decir, estoy seguro cómo ofrecer mi ayuda, y lo que estoy diciendo está basado en la Biblia, entonces, ¿cómo debe ser la confrontación? Una vez pasando ese checklist, entonces ahora sí la confrontación. Lo acabamos de leer. Número 1, debe ser a solas con él y hacerle reconocer su falta. ¿Sí? A solas con él y hacerle reconocer su falta. Si eso no funciona, dice, entonces llévate a 1 o a 2 personas contigo para que sirvan de testigos. ¿Sí? Si esto no funciona, entonces ahora sí, díselo a los líderes y a la iglesia. Siempre empezamos por ese punto, ¿no? Primero, hermano, ¿qué cree? Y digo, esto no es un chisme. Cuando dicen no es un chisme, pues sí es un chisme, ¿no? Esto no es un chisme, ¿ah? Pero fíjese. Ahora sí, si no hace caso, entonces ahora sí díselo a la iglesia, ¿sí? Y si la iglesia no hace caso, si de ahí, entonces ahora sí dice, tómala como una persona incrédula o no creyente. Sí, trátala como una visita, trátalo como que alguien que viene por primera vez. El objetivo de todo esto no es sacar a los hermanos de la iglesia, es hacerles reconocer su falta, ¿sí? O sea, hay denominaciones donde te expulsan de la iglesia, ¿sí? Ah, que no vas a ofrendar, vámonos, de patitas en la calle, ¿no? Y ya cuando reconozcas tu falta, entonces ya vienes, ¿no? No es el objetivo principal. El objetivo es que reconozca que está mal, y el hecho de separarlos de la iglesia es que se sienta lo más sola posible para que reconozca su falta, ¿sí? No es expulsarles, no eres digna de estar en Rojo Gómez. No, nadie somos dignos de estar aquí, ¿sí? Simplemente es para que reconozca su falta, entonces ella se arrepienta. El objetivo de todo esto es que se arrepienta. Cosas que debes saber antes en la confrontación o sobre la confrontación. En la palabra de Dios vienen varias veces que se confrontaron, ¿verdad? Y sobre todo los profetas iban cuando los reyes y los confrontaban y decían, ¿sabes qué? Lo que está haciendo no es conforme a lo que Dios mandó. Mi confrontación favorita en la palabra de Dios está en 2 de Samuel capítulo 12, cuando el profeta Natán confronta a David. ¿Sí? David, un rey poderosísimo que tenía un ejército increíble, que en ese tiempo andaba rifando, ¿no? Usted dice que mucho tiempo atrás anduvo batallando por 15 años, pero ya cuando él logra establecerse, consigue un reino increíble, ¿no? Un ejército poderoso que no tiene necesidad ni siquiera de ir a pelear, porque ya sabía que su ejército, pero peca contra Dios. Usted sabe la historia, cómo él agarra a la mujer de Urías, la toma para sí, y luego manda a asesinar a Urías. Y luego no pasó nada, nadie se dio cuenta, todo lo escondió. Entonces viene el profeta y lo confronta. Entonces, esa es una confrontación difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey tenía autoridad sobre los profetas. Y él le podía haber dicho, estás loco. Es más, mochen en la cabeza a este mentiroso, ¿sí? Él tenía esa autoridad y ese poder.
Entonces Natán llega y lo confronta, ¿sí? Y no lo vamos a ver ahorita por cuestión de tiempo, porque ya le dije que me regañan porque duró mucho. Por cuestión de tiempo no lo vamos a ver la confrontación, pero léala. De verdad, léala. Segunda de Samuel, capítulo 12. Natán confronta a David. De verdad, se la recomiendo. Como él llega y rapiditamente le cuenta una historia, ¿no? Una muy triste historia, decir, un hombre tenía una ovejita y la quería mucho, ¿eh? Así dice que la crió junto con él. Comía de su plato, bebía de su vaso, dormía en sus brazos, en su regazo y la quería muchísimo. Y dice que una vez había otro hombre que tenía muchas ovejas, bastantes. Y luego que le llegó visita y no quiso matar ninguna de sus ovejas. ¿Y qué hizo? Fue y le quitó la única oveja que tenía aquel hombre que había criado y la mató para darle de comer a la visita. Entonces el rey se enfurece tanto, se enfurece y dice, ese hombre merece la muerte. ¿Ah? Y el Natán le dice, ese hombre eres tú. Imagínense la cara de David. Ese hombre que tanto dices que merece la muerte, eres tú. Ya me lo imagino a David como la señora esta de vecinos. Aunque por otra parte, ¿verdad? Podemos perdonarlo. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Doña Magda, ¿no? Aunque por otra parte, sería también importante aplicar el perdón, ¿verdad? La gracia de Dios. Ahora sí, ¿no? Cuando le dijo que aplicaba, ¿no? Bueno, ¿qué aprendemos de esta confrontación? Bueno, y esto es importante para todos. El hecho de que tú tengas la razón no te da derecho a ofender, criticar o humillar a tu hermano. El hecho de que tú tengas la razón no te da derecho ni a criticar, ni a humillar, ni a ofender a tu hermano. Por más pelos de la mula que tengas en la mano, no te da derecho a decir que la mula es pinta. Bueno, sí te da derecho, pero no te da derecho a decir, ahí está, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, brother? No, que muy líder de varones. ¿Ah? No te da derecho a nada de eso. ¿Sí? Ahí está, no, que muy predicador. ¿Ah? La semana pasada hablabas de ser santo y te vi echándote unas cervezas. ¿Qué pasó? ¿Ah? Por más razón que tú tengas, no te da derecho ni a criticar, ni a humillar, ni a ofender. Las cosas siempre se deben de decir con sabiduría. ¿Sí? Con sabiduría. Porque a veces me toca, ay, viene este pecador. ¿Qué? ¿Es pecador? ¿Ah? Yo así soy. Yo digo las palabras como, no, olvídese de eso, ¿no? Dios nos habla de decir las cosas con sabiduría. No te da derecho, porque, ¿por qué? Porque más adelante vas a estar tú en ese lugar. Y como quieres que a ti te corrijan, tú también debes de corregir a tu hermano. Y lo vamos a estar viendo más adelante. Es fácil juzgar el pecado de otros, pero no el de uno mismo. Como el rey dijo, ese hombre merece la muerte, ¿verdad? ¿Cómo va a agarrar una oveja? Y dice, pero tú no agarraste una oveja, tú agarraste a su mujer, ¿verdad? Es muy fácil juzgar cuando alguien está en pecado, pero el juzgarse a uno mismo se convierte en un poco difícil. Y simplemente haga un ejercicio y dígale a alguien, dime 5 cualidades que yo tengo. Se la va a decir así, que eres buena onda, que estás bien guapo. Y bueno, a mí me van a decir eso, no sé. Ahora dime 5 defectos. No, me van a decir 20, ¿no? Pero si le dice, ahora dime 5 cualidades tuyas. Ay, es que no sé, ¿verdad? Es más difícil, ¿no? Es más difícil cuando uno habla de sí mismo. Ahora dime tus defectos. ¿Cuáles defectos? ¿De qué estás hablando? ¿No? Entonces, es más difícil autoevaluarse uno mismo que evaluar a los demás. ¿Sí? Sí. Ahora, lo que Dios ha dicho, y vamos a, esto me encantó, porque Natán le dice, ahora Dios te dice, ¿ah? Y le empieza a dar una serie de regaños basados siempre en la palabra de Dios. Yo creo que él le quisiera decir hasta lo que iba a morir, pero se aguantó y le dijo, Dios dice que a partir de hoy va a pasar esto y esto y esto, y tu descendencia esto y esto y esto. ¿Sí? Lo que Dios dice es diferente a lo que yo opino. Siempre hay que estar basado en la confrontación, en lo que dice la palabra de Dios, se lo vuelvo a repetir y lo vemos aquí con Natán. Yo digo que te vayas al infierno. No se trata de eso. O sea, hay muchas personas que de verdad cuando juzgan, yo los he visto y digo, qué bueno que no eres Dios. Qué bueno que no eres Dios porque ya mandó a todo el mundo al infierno. ¿Eh? Ese hombre no tiene perdón de vida. Dios ojalá se pudra en la cárcel y que le hagan lo mismo 10 veces y que lo atropelle un carro. Y Dios lo bendiga también. ¿Ah? Digo, lo bueno que no eres Dios, digo, lo bueno porque ¿cómo me iría a mí? ¿Ah? O sea, si supieras lo que yo he pecado, no hombre, yo ya estuviera yo en el infierno también. ¿Ah? Entonces, siempre todo basado en la palabra de Dios. Y por último, si logras que la persona corrija
su mal comportamiento, la gloria sea para Dios. Y no decir, ¿cuántos hermanos llevo enderezados? 5. Soy un gran enderezador de hermanos. No, no se trata de eso. Si el hermano llega a reaccionar de su pecado, la gloria sea para Dios y no tienes por qué andárselo contando a nadie. ¿Sí? No, pues ahí está el hermano. Ahora vamos a poner al hermano Roberto que agarre. No, el hermano Roberto que andaba pecando, pero mira, ya hablé con él y lo puse en cintura. ¿Verdad? No fui yo, no fue mi opinión. Fue la palabra de Dios, ¿sí? Y la gloria debe ser para Dios. Entonces, si en la confrontación el hermano reacciona y dice, hermano, tienes razón, me equivoqué, pero vamos a orar juntos para que esto pase. ¿Qué pasó? Por eso Dios me envía a mí, porque yo soy el efectivo. ¿Ah? Por eso me dicen el sicario del pecado. ¿Ah? La gloria no es para mí, la gloria es para Dios. ¿Sí? Y ese es el propósito, ¿no? ¿Quedó claro cómo confrontar a alguien, un hermano, dentro de la iglesia? Creo que alguna vez va a ser necesario en su vida, aplique esos pasos siempre con amor, que su propósito siempre sea que el hermano se salve, ¿sí? A como sea el lugar, pero que se salve. Si es necesario sacarlo de la iglesia para que se salve, pero con el objetivo de que se salve, no de que ya no esté enfadando aquí, no, es de que se salve, ¿sí? Siempre con amor y siempre basado en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa con las ofensas pasadas? Que a lo mejor la persona que te ofendió ya no está, o está en otro país, en otra ciudad, y tú vienes a la iglesia ofendido y recibes a Cristo. ¿Qué pasa? El punto número 6 es ¿por qué como hijo de Dios debo perdonar a mi hermano o a las personas? ¿Sí? Tal vez llegas tú ya a los pies de Cristo con algunos sentimientos negativos por lo que pasaste en el pasado. Pasaste en el pasado, bueno, muy importante eso. No pasaste en el futuro, no, en el pasado. Llegas con ofensas que te hicieron otras personas. ¿Cómo debo de manejar estas ofensas ya como hijo de Dios? Eso está bien interesante. Ahí mismo, si seguimos leyendo, Pedro, una persona bien arrebatada, una persona que alguien le quería agarrar a Jesús, saca la espada y le mocha la oreja, ¿ah? Le pregunta a Jesús, oye, está curada esa historia, ¿no? Pero de que debo de ir y que le debo decir primero yo, y esta onda está curada, pero ¿cuántas veces? O sea, ¿cuántas veces debo de permitir que la persona me ofenda? Está bien interesante esta pregunta de Pedro, ¿no? Y él pone un número, ¿será una 7? O sea, yo 7 veces que me diga, a la octava, ahora sí me lo siento, ¿no? Jesús le dice, no, tranquilo, no te dije 7, sino 70 veces 7. ¿Sí? Porque Pedro le hace la pregunta, ¿cuántas veces debo de perdonar al hermano que me está ofende y ofende? Y él dice, 7. 7 crees que sean las correctas, y te lo vamos a leer, ¿no? O sea, te voy a dar 7 oportunidades. A la octava, vas a saber quiénes son los Hernández. ¿Ah? Vas a saber quiénes son los Rodríguez, ¿ah? O los Arvizo, los que sean, ¿no? Y el Señor le dice, no, no te estoy diciendo que 7, te dijo 70 veces 7. O sea, muchas, infinitas, ¿no? Entonces, lo leemos ahí en el versículo 21, Reina Valera ahora sí dice, ¿cuántas veces he dado perdonar a mi hermano? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y dijo, ¿hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y de ahí sigue una parábola, que es la parábola de los 2 deudores. Y esa parábola vamos a ver a continuación. Esta parábola habla acerca del perdón, ¿sí? ¿Y por qué debo yo de perdonar a mi hermano que me ofende o a las personas que me ofenden de allá afuera? Y esta parábola, ya para ir aterrizando, habla acerca de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, porque ya le debían mucho ahí, y dijo, ¿sabes qué? Tráete la libretita de la tiendita, ¿no? O sea, los que van a la tienda que fían, tráete la libretita. Vamos a hacer cuentas. Y ese rey empieza a llamar a cuentas a sus siervos. Y fíjense, empezando la parábola dice, Jesús declara una parábola, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiere ajustar cuentas con sus siervos. Un día nosotros vamos a tener que ajustar esas cuentas, ¿sí? Un día nuestro rey va a decir, a ver, vamos a llamarnos a cuentas, ¿no? Vamos a ver cómo se portaron. Las cosas buenas, palomita, las cosas malas, ¿qué pasó, no? Entonces es importante esta parábola. Y dice Jesús, esto es semejante al reino de los cielos. Un rey hace cuentas y dice, bueno,
pasen al primero, ¿no? Pasen a este siervo, ¿no? Y había un siervo, y el primero que va a dar cuentas era un siervo que debía 10,000 talentos. O sea, ¿cuántos talentos debo yo? Como 3 domingos, ¿no? No, pero otro tipo de talentos, no era este tipo de talentos que se va y come. En aquel tiempo, un talento era un tipo de moneda que equivalía a 6,000 denarios. Un talento equivalía a 6,000 denarios, ¿sí? Y un denario equivalía a un día de trabajo. ¿Sí, sí, más o menos se entiende? Un talento son 6,000 denarios. Y un denario es un día de trabajo. Los que están en la universidad, multipliquen 6,000 por 10,000 y divídelos en 365. Facilísimo, ¿no? Ya, a ver, dejemos. 160,000. No es porque lo tengo anotado aquí. Este hombre tenía que trabajar 160,000 días. 160,000 días para pagar su cuenta. No, 160,000 años. Años, porque lo dividimos en 365, ¿no? Sí, es que me faltó esa parte. Este hombre tenía que trabajar 160,000 años para pagar su deuda. O sea, ahorita llevaría 2,000 apenas, desde aquel tiempo, ¿no? Tendría que trabajar 160,000 años. Entonces era una deuda impagable. No se podía pagar ya. Y como el rey dijo, ¿sabes qué? Nunca te la voy a poder pagar. Le dijo al rey, ok, no te preocupes, a partir de hoy tu esposa y tus hijos van a ser vendidos como esclavos. Y tú te vas a meter a la cárcel y voy a vender todo lo que tú tienes, va a ser mío. Para que más o menos me pagues pues algo, ¿no? Aunque sea el enganche. Y este siervo dice que se postró delante del rey y le decía, no hagas eso por favor, o sea, me vas a quitar mi familia, mis hijos, me vas a hacer a mí a la cárcel, me vas a quitar todo lo que tengo. Y dice que el rey fue movido a misericordia. Y dijo que tuvo misericordia y compasión. Y dice que le perdonó toda su deuda y lo liberó. Imagínense, 160,000 años liberados así. Estás libre. ¿Sí? Estás libre, no pasa nada. A partir de hoy borrón y cuenta nueva, pero ya no fui porque estás en el buró de crédito. No importa, y salió. Salió el siervo contento porque le había perdonado toda su deuda. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Que este siervo iba caminando, contento porque le habían liberado, y se encuentra a un consiervo, o sea, a otro que servía con el rey. Y se acordó que ese siervo le debía 100 denarios, o sea, 100 días de trabajo. Él debía 160,000 años de trabajo. Este le debía 100 días, o sea, 3 meses aproximadamente, poquito más. Y dice que lo ve, y cuando lo ve dice que lo agarra del cuello y le empieza a ahorcar y dice, págame lo que me debes, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Este hombre acaba de ser perdonado de 160,000 años y agarra a su consiervo y le empieza a apretar y decir, págame lo que me debes. Y este hombre decía, no tengo para pagarte, pero dame chance de juntar. Y dijo, no te voy a dar chance. Así es que le habló a los policías para que se lo llevaran y lo metieran a la cárcel. Así de violento. Acababa de ser perdonado, acababa de perder a su familia y el rey se le había devuelto. Acaba de perder todo lo que tenía y el rey se lo había devuelto. Pero este hombre que le debe 100 denarios y lo empieza a hostigar y lo empieza a no tener misericordia con él y decir, págame lo que debes. Ahora, recibió perdón, pero no fue capaz de perdonar. Recibió perdón, pero no fue capaz de perdonar. Al contrario, la forma como lo trató fue tan violenta, más que el rey. Y yo le decía hace rato, a veces nosotros queremos jugarle a Dios y decir, ese hombre merece esto, y si yo lo tuviera enfrente le parto la cara, y no sé qué, y ni Dios. O sea, nosotros cuántas veces nos ha perdonado Dios, pero nosotros ya queremos castigar a los pecadores con nuestras propias manos, ¿no? Muchos de nosotros somos capaces de perdonar. Muchos de nosotros no somos capaces de perdonar cosas pequeñas cuando el Señor ya nos ha perdonado ofensas grandes. Sí, eso es muy parecido a nosotros, ¿no? Que llegamos delante de Dios y hemos cometido tantos pecados en nuestra vida y el Señor dice, no te preocupes, estás perdonado. Por la gracia que yo tengo, estás perdonado. Y te levantas perdonado de todos tus pecados, de todas las ofensas que hiciste contra Dios. Pero te encuentras a alguien allá afuera que te hizo una mala cara y no lo puedes perdonar. Ah, porque me hizo mala cara. Ah, porque me quitó el terreno que era de mío. Ah, porque no sé qué. Cuando el Señor ya nos había perdonado, si queremos que el Señor nos perdone las ofensas grandotas, pero nosotros no queremos perdonar ni una ofensa, porque los Hernández no perdonan. Dios perdona, los Hernández no. Hasta eso tenemos frases. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? ¿Qué le pasó a este hombre por no perdonar?
Bueno, pues que ahí van los consiervos y le dicen al rey, oye rey, ¿qué crees que pasó? Al que perdonaste, metió a la cárcel a su consiervo porque no le quiso pagar 100 días de trabajo. Tú le perdonaste 160,000, pero no quiso, y el rey se enojó tanto y lo mandó llamar y le dijo, ¿qué pasó contigo? Yo te perdoné 160,000 días de trabajo y tú no puedes perdonar 100. Y dijo, ¿sabes qué? Ya no te perdono y te vas a ir a la cárcel. Y le quitó el perdón y lo echó a la cárcel y con los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Consecuencias de no perdonar. Y de verdad yo sé que se está diciendo, es que es bien difícil, es necesario, ¿sí? Es necesario. Y si va a reclamarme, no me reclame a mí, reclame porque yo nomás le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y ahorita vamos a cerrar con esto. Consecuencias de no perdonar. Ya vimos que el hecho de no perdonar trae consecuencias físicas y emocionales. Y yo creo que nuestra hermana Marta sabe mucho de eso y nuestra hermana Suri. Enojo, amargura, depresión, ansiedad, aislamiento, dificultades para hacer nuevas relaciones. Gracias, de seguro ese también me va a traicionar. Todos los hombres son iguales y me voy a hacer feminista. Pero pérdida de propósito en la vida, conflictos espirituales. Porque vienes a la iglesia y te hablan del perdón y dices, yo no puedo perdonar. Y trae un conflicto espiritual, entre muchas otras consecuencias espirituales, físicas y emocionales. Pero las consecuencias de no perdonar también traen consecuencias espirituales. La falta de perdón puede traer, hermano, consecuencias como la pérdida de nuestra salvación. A ese grado, la falta de perdón puede traer consecuencias en nuestra vida, tales como la pérdida de nuestra salvación o poner en riesgo nuestra salvación. Versículo 32 del mismo capítulo dice, entonces llamó el Señor y le dijo al siervo malvado, todas aquellas deudas te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Quienes no queremos perdonar, nos exponemos a la condenación eterna, ya que no vamos a ser perdonados. Yo sé que esta palabra es durísima, difícil, lo sé y lo entiendo. Y por esta palabra yo estaba tan pensativo toda la semana, pero se la digo tal y como es y como dice la palabra de Dios. Quienes no queremos perdonar, nos exponemos a la condenación eterna, ya que si nosotros no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Y no es que lo diga yo, y no es que lo diga el pastor, o que le diga la iglesia cristiana. El versículo 34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debiese. 35, importantísimo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonamos de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. De verdad, yo sé que es una palabra tan difícil y tan dura de procesar, más para los que traigamos algo en nuestro corazón, pero es importantísimo perdonar. Importantísimo para Dios el perdonar. ¿Qué es perdonar de todo corazón? ¿Qué es perdonar de todo corazón? Porque el Señor dice, si tú no puedes perdonar de todo corazón al que te ofendió, Dios tampoco te va a perdonar a ti. ¿Qué significa perdonar de todo corazón? Bueno, perdonar puede significar diferentes cosas para diferentes personas, ¿verdad? Unos dicen, yo perdono, pero nunca olvido. Ay, cuidado, ¿no? Asústame, panteón, ¿no? Yo perdono, pero donde lo vea, me lo va a pagar. Entonces le he dicho, está bien, no pasa nada, está bien. Pero me debes una, ahí viene la mía. Eso no es perdonar, eso no es perdonar. Te perdono, pero vas a venir rogándome, ¿eh? Y ahí vas a ver quién soy yo, ¿no? Muchos creen que perdonar es mencionar te perdono. Pero en el corazón aún permanece una amargura, en el corazón aún permanece cada vez que te veo, me duele el estómago, no es porque las maripositas, ¿no? Es porque tengo un odio contra ti. La palabra perdonar, el que se utiliza en la palabra de Dios, viene de la palabra griega. Charizomai, quiere decir en griego. Y significa conceder en gracia. ¿Qué quiere decir? Conceder algo gratuitamente, cancelar una deuda y no porque él te la pagó. Es muy importante que no se trata de la otra persona. Y con esto voy a cerrar. Cuando tú perdonas no le haces un favor a la otra persona, te haces un favor a ti. Sí, cuando tú perdonar no se trata de que la otra persona ya no lo va a volver a hacer. No se trata de que la otra persona va a cambiar. Se trata
del corazón. ¿Sí? Perdonar tiene que ver con limpiar nuestro corazón de cada sentimiento malo, no de corregir a la otra persona. Es que si yo lo perdono, o sea, ni siquiera me ha pedido perdón, es que ni siquiera se ha arrepentido de lo que me hizo, no importa. El perdón que la palabra está diciendo es darte gracia, ¿sí? O sea, perdonar aunque no se lo merezca. Yo te perdono no porque es porque yo quiero limpiar mi corazón, porque en mi corazón no quiero tener odio. Cuando tú perdonas de verdad, debe de haber un cambio en tu vida y en la gente que te rodea, ¿sí? Cuando tú perdonas, debe de haber un cambio. Perdonar o aceptar el perdón, porque también es importante aceptar el perdón. Perdóname, ¿no? No te voy a perdonar. ¿Ah? Bueno, pues ya pedí perdón, ahí si tú no me quieres perdonar, pues es tu problema, ¿no? Y la otra persona bien feliz y nosotros, no, yo no voy a aceptar tu perdón, ¿sí? No se trata de la otra persona, se trata de nosotros, de liberar nuestro corazón de la amargura. Eso es perdonar. Cuando una persona experimenta el perdón, entonces va a venir en su vida paz, esperanza, gratitud y alegría. Y van a venir cambios físicos a su vida también, emocionales y espirituales. ¿Necesitas aprender a perdonar? ¿Necesitas aceptar el perdón de alguien? Y lo más importante, necesitas perdonarte a ti mismo. Hay personas enojadísimas consigo mismo que nunca se perdonan. Ay, ¿por qué soy tan tonta? ¿Por qué le dije que sí? ¿Ah? Y ahora mírame. ¿Ah? Necesitas aprender a perdonarte primeramente a ti mismo. ¿Sí? A ti mismo. Tomaste malas decisiones, no conocías a Dios, perdónate. Si Dios te perdona a ti, ¿por qué tú no te perdonas a ti mismo? Necesitas aprender a recibir perdón y necesitas aprender a perdonar y a pedir perdón también. Lo primero que te podría aconsejar es que ores mucho a Dios. ¿Tienes dificultades para hacerlo? Ora mucho a Dios. O sea, no te vengo a condenar y si tú no perdonas, te vas a ir al infierno. No, ese no es el propósito de esta predicación. Es que tú perdones. ¿Sí? Y es confrontarlos, como decía la palabra de Dios, a que abran su corazón. Y si hay algo que no han perdonado, perdonen. Difícil sí lo es. Yo sé que es muy difícil. Y yo sé que usted está pensando, ¿qué vas a saber tú de mi corazón, de lo que tengo? Yo no lo sé. De verdad no lo sé, pero es la palabra de Dios. ¿Necesita ayuda? Dentro de la iglesia hay psicólogas cristianas. ¿Necesita hermano, de verdad, necesita perdonar? ¿Tiene algo en su corazón que uno ha sacado? Ore mucho a Dios. Acérquese a estas personas. Le va a ayudar a perdonar, de verdad. Cierro con esto. Mi experiencia personal sobre las ofensas. Yo le voy a decir cómo yo trato las ofensas. Si le sirve, puede tomarlo. Si no, tíreme a loco, no pasa nada. Los que me conocen, y sobre todo mi esposa que me conoce más o menos, sabe que yo difícilmente me ofendo. Sabe que alguien difícilmente me puede ofender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque he aprendido a decidir o a permitir quién me ofende y quién no. Yo como cristiano escucho el comentario y decido si esa persona me puede ofender o no. Pero yo lo permito. O sea, no sé si me doy a entender, ¿no? Claro que sí me enojo cuando alguien me dice algo, pues también me enojo. Pero llego a la casa, me calmo y digo, bueno, ese comentario estaba fuera de lugar, lo voy a desechar. Y tengo la capacidad, gracias a Dios, de permitirme quién puede dañar mis sentimientos y quién no. O sea, tomo las cosas de quien viene. O sea, si alguien viene y me dice, oye, bueno, este hermano nunca va a la iglesia. O sea, y cuando va a criticar. O sea, ¿por qué me voy a sentir ofendido por eso? ¿Y por qué voy a pasar toda la semana triste? Y tengo una frase y es un texto que digo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso me ayuda mucho a liberar ese estrés. Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Tenemos que aprender como hijos de Dios que nosotros tenemos el control de quién nos ofende y quién no. No las personas. O sea, cuando tú entiendes que tú puedes permitir quién te puede dañar y quién no. O sea, viene un comentario y tú dices, está bien, órale, vamos a echarle ganas. Fíjate de quién viene, ¿ah? Y no estás todo triste y es que me dijeron. ¿Quién te dijo? No sé, ni lo conozco. ¿Ah? O sea, no, o sea, de verdad, debemos de tener muy en cuenta que nosotros tenemos el control de quién nos puede ofender y quién no. El comentario, tómalo de conviene. Tampoco estoy diciendo que te valga todo lo que te digan. No, va a haber personas que te van a dar un buen consejo. Tómalo. Tú decides qué vas a tomar y qué vas a desechar.
Hay comentarios que tienen todo el objetivo de dañarte, ¿sí? Hay comentarios que tienen el único propósito de no verte feliz. Recibe el comentario, ve de quién viene y tú decides si te afecta o no te afecta. Así es, tan fácil como eso, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un texto muy, que cuando yo estoy frustrado, cuando alguien me pasa algo, nomás digo, perdónalos, no saben lo que hacen. Y me ayuda a liberarlo. Digo, esa es mi experiencia personal. Se las dejo si a usted le sirve, pero créame, el único que tiene el control de qué le va a afectar y quién no, es tú, eres tú. Recíbelo de quién viene, si te sirve, tómalo, si no, pero esta predicación no, esta sí la tienes que tomar a fuerzas. No la puedes desechar. ¿Sí? ¿Por qué no nos ponemos de pie y hacemos una oración? Y vamos a ser sinceros hoy con nosotros mismos, ¿qué le parece? Necesitamos aprender a autoevaluarnos. Y si hay algo que tenemos que cambiar en nuestro corazón, es el momento de hacerlo. Si por muchos años tú has tenido odio, rencor contra alguien por algo que hizo, créame, a lo mejor ya ni se acuerda. A lo mejor la otra persona inclusive ya se murió y usted ni cuenta se ha dado, ¿no? Pero su corazón sigue guardando ese odio, ese rencor. Ay, todos los hombres son iguales. Ay, las mujeres son así. El perdonar no va a liberar a la otra persona, va a liberar su corazón. ¿Sí? El perdonar va a sacar dentro de ti tu corazón de amargura, de odio, de tristeza. De verdad, si la otra persona va a seguir igual, tú créeme, Dios tiene todo en control y las consecuencias van a venir para Él. Dice el Señor que de Él es la venganza, ¿sí? Tú nomás tienes que perdonar. No trates tú de vengar y, ay, no lo voy a ver y ojalá le vaya mal y se queme y lo atropelle un tren y... No, siempre desearle el bien. Sé que es difícil y le vuelvo a repetir, sé que es difícil, muy difícil, pero sácalo de tu corazón. De verdad, sácalo de tu corazón y empieza a vivir una vida plena con Dios, alegre con Dios. No tienes por qué sufrir por alguien o por algo que no vale la pena, ¿sí? Y vamos a hacer esta oración y si en esa oración tú quieres perdonar a la persona, es el momento de hacerlo. No tienes que venir y decirme, hermano, voy a perdonar con esto. No, no lo perdones. No, tú perdónalo en tu corazón. No tienes que levantar la voz, simplemente en tu mente. Perdónalo y ora por ella, ¿sí? Ora por ella. El mejor gesto de amor que puedes hacer por una persona que te ofende es orar por ella. ¿Sí? Es decir, para que el Señor cambie su corazón y tenga oportunidad de arrepentirse. Vamos a orar, Señor, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno, Señor. Sabemos que esta palabra, Señor, es difícil de procesar, difícil de enseñar, Señor, difícil de compartir, Señor, pero sobre todo difícil de aplicar. Quizás creemos que nuestros sentimientos son propios y que tenemos el derecho a sentirnos de esa manera. Que tenemos el derecho de sentir odio por las personas que nos han ofendido, Señor, pero tu palabra viene y dice que tú nos has perdonado mucho más de lo que nosotros debemos de perdonar. Que nosotros te hemos ofendido, Señor, te hemos negado, Señor, te hemos robado, Señor. Hemos hecho tantas cosas, Señor, que no te agradan y tú siempre podemos venir delante de ti y siempre nos perdonas, Señor. Ayúdanos de esa manera a perdonar a los que nos ofenden, Señor. Y si en nuestro corazón, Señor, hay una raíz de amargura, Señor, de odio, de rencor contra alguien, contra una persona, contra algo, Señor, queremos soltarla el día de hoy, Señor. Ya no queremos seguir atados a esa raíz, Señor. Queremos cortarla de raíz. Queremos vivir una vida plena en el cristianismo, Señor. Queremos venir ante ti, Señor, sin ninguna cosa, Señor, que nos impida, Señor, entregar nuestra ofenda, Señor. Si venimos ante ti y recordamos que tenemos algo contra nuestro hermano, Señor, en esta hora queremos pedirte perdón, Señor, primeramente a ti y liberar nuestro corazón de cada uno de ese odio, Señor, de ese enojo, de esa amargura, de esa tristeza, Señor. Queremos entrar libres, Señor, delante de ti, entregarte lo que tenemos, Señor, entregarte nuestra adoración, entregarte nuestra vida, nuestra obediencia, Señor, nuestras manos, Señor. Que no, cuando nosotros vengamos y escuchemos esta palabra acerca del perdón y del amor al prójimo, nos podamos sentir libres, Señor, y no atacados, Señor. Que podamos sentir, Señor, que estamos haciendo lo correcto delante de ti. Si la otra persona no cambia, Señor, no recapacita, no
Señor, que sea su problema y no el nuestro, Señor. Sabemos que todos van a dar una vez cuentas contigo, Señor. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, cambiando nuestras vidas, Señor. Te pedimos y oramos por aquellos que nos ofendieron, Señor. Que seas tú también llegando a sus vidas, Señor. Que seas tú, Señor, tú también cambiando su entendimiento, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Y permite que perdonamos a los que nos ofendemos. A los que nos ofenden, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.